Dicen por ahí que la curiosidad mató al gato, pero lo que casi nadie te dice es la segunda parte del refrán. Pero la satisfacción lo trajo de vuelta. La pregunta real es, ¿qué pasa cuando la curiosidad no la tiene un felino, sino millones de personas, bancos multinacionales y los economistas más brillantes del planeta jugándose el dinero del mundo entero? La respuesta sin pelos en la lengua es: creas la peor catástrofe financiera de nuestra era moderna. Si hoy le preguntas a alguien en la calle qué causó la famosa crisis de 2008, probablemente te responderá con frases complicadas como colapso del mercado subprime o falta de liquidez sistémica, pero como tú y yo somos observadores curiosos, no nos conformamos con esas definiciones de libro de texto. Queremos ver las costuras del asunto. Imagínate esto por un segundo. Corría el año 2002. Estados Unidos venía de dos golpes tremendos: la burbuja de las empresas .com que acababa de reventar y los ataques del 11 de septiembre. La economía estaba aterrada y la gente no quería gastar, así que la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos de América, dijo: tranquilos todos, tengo la solución maestra, bajemos las tasas de interés casi a cero. ¿Qué significa dinero barato en la vida real? Significa que endeudarse se volvió más fácil que nunca. Pedir prestado ya no era una decisión seria de vida, era una oferta de supermercado. Y el pasatiempo favorito de todo el mundo dejó de ser el béisbol o el fútbol para convertirse en algo mucho más tentador: comprar propiedades. Publicidades por todos lados te gritaban al oído: ¿por qué pagar renta si puedes ser dueño de tu propio palacio? Y la gente curiosa y entusiasmada pensó: oye, ¿y por qué no? Pero aquí viene el primer dato curioso que casi nadie menciona. Los bancos se volvieron tan ridículamente generosos que inventaron algo llamado préstamos ninja. Y no tenían nada que ver con artes marciales o tortugas mutantes. Ninja era un acrónimo real para No Income, No Job, Assets, es decir, sin ingresos, sin trabajo y sin activos. Literalmente, si podías empañar un espejo con tu aliento, te daban una hipoteca de $500,000. Espérame un segundo. ¿Me estás diciendo que un barista que ganaba $5 la hora en un trabajo de medio tiempo podía salir del banco aprobado para comprar 3 condominios de lujo en Miami? Sí, exactamente eso pasó. Pero el observador curioso se pregunta si el banco sabía que esa persona jamás podría pagar. ¿Por qué demonios le prestaba el dinero? Abre bien los ojos, porque aquí es donde la fiesta financiera se vuelve muy oscura. Volvamos a ponernos la lupa de investigadores. Los bancos no eran tontos. Sabían perfectamente que entregarle hipotecas a personas sin capacidad de pago, las famosas hipotecas subprime, era una locura financiera. Pero descubrieron un truco de magia que haría palidecer a cualquier ilusionista de Las Vegas. En lugar de quedarse con ese préstamo peligroso en sus libros durante 30 años, esperando a ver si el cliente pagaba o no, el banco pensó: ¿por qué no le paso este problema a alguien más? Así nació el proceso de securitización. Suena técnico, pero imagínalo así: toman 1000 hipotecas basura de gente que probablemente no pagará. Las meten dentro de una misma caja de cartón, le envuelven un lazo dorado encima y a esa caja la llaman obligación de deuda colateralizada, OCDO por sus siglas en inglés. Pero claro, ningún inversionista serio compraría una caja llena de hipotecas podridas. Necesitaban la aprobación de alguien con autoridad. ¿Y quiénes eran los jueces de este concurso? Las agencias de calificación crediticia, las empresas encargadas de ponerle notas a los productos financieros como Standard & Poor's o Moody's. Aquí va un fun fact o dato curioso, de esos que te hacen perder la fe en la humanidad. Las agencias de calificación recibían sus pagos directamente de los mismos bancos que estaban auditando. Era literalmente como contratar a un crítico gastronómico y decirle: oye, te voy a pagar $1,000,000 solo si le pones 3 estrellas Michelin a este pollo crudo que acabo de sacar de una vasija. Por supuesto, las agencias miraban para otro lado, le ponían la calificación AAA, el equivalente a tan seguro como el oro o tan seguro como los bonos del gobierno, y listo. La basura tóxica se vendía en los mercados internacionales como si fuera el activo más sólido del planeta. Fondos de pensión, gobiernos locales en Europa, inversionistas en Japón, todos compraban estas cajas mágicas creyendo que eran indestructibles. Mientras tanto, en las calles de Estados Unidos, la gente común ni siquiera sabía qué era un CDO,
Lo único que veían era que su vecino compraba una casa por $200,000 y 6 meses después la vendía por $400,000. La locura de la especulación inmobiliaria estaba desatada. Imagínate la escena: amas de casa, profesores de primaria y hasta mecánicos dejando sus empleos para dedicarse a comprar, remodelar y vender propiedades los fines de semana. Comprar, pintar, vender y ganar $100,000 en un mes parecía el negocio perfecto donde nadie podía perder. Pero un observador curioso siempre detecta la falla en la Matrix. Si todos están ganando dinero sin producir absolutamente nada real, ¿de dónde sale verdaderamente esa riqueza? Hasta este punto, el sistema ya era una bomba de tiempo. Pero la codicia humana siempre encuentra formas de superar sus propios límites. En Wall Street, un pequeño grupo de analistas rebeldes, excéntricos y verdaderos observadores curiosos miraron dentro de esas cajas AAA. Leyeron la letra pequeña de los contratos e hicieron algo que nadie más se había molestado en hacer: calcular las probabilidades reales de pago. Y lo que descubrieron les heló la sangre. Todo el sistema inmobiliario estaba construido sobre castillos de naipes flotando en el aire. Estos sujetos querían apostar en contra del mercado inmobiliario. Querían decir: esto se va a derrumbar y quiero ganar dinero cuando pase. El problema era que ese producto no existía. Nadie había creado una herramienta para apostar en contra de las casas, porque en la historia de Estados Unidos los precios de la vivienda nunca habían caído a nivel nacional. Así que fueron a los bancos más grandes de Wall Street y les dijeron: construyan un seguro que me pague si los edificios e hipotecas colapsan. Los bancos se rieron en su cara. Pensaron: estos idiotas nos van a regalar dinero mensual pagando primas de seguro por algo que jamás va a ocurrir. Y así nacieron los Credit Default Swaps, CDS, o permutas de incumplimiento crediticio. Aquí está la rareza que te va a volar la cabeza. Para comprar un seguro de casa tradicional, necesitas ser el dueño de la casa. No puedes asegurarle la casa a tu vecino. Sin embargo, con los CDS de Wall Street, cualquiera podía comprar un seguro sobre deudas que ni siquiera le pertenecían. Es el equivalente exacto a comprar una póliza de seguro de vida sobre la abuela de tu vecino. No pagar por sus medicinas y sentarte en el patio a rezar para que se tropiece en las escaleras mañana mismo. Había más dinero apostado en la caída de las hipotecas que el valor de las hipotecas mismas. El mercado financiero ya no era un motor para la economía real. Se había convertido en un casino gigantesco donde las fichas de juego valían billones de dólares y el encargado de repartir las cartas, o dealer o croupier, estaba completamente borracho. Atento a este detalle: en este punto de la historia, año 2006, los bancos ganaban comisiones por crear las hipotecas, por empaquetarlas, por venderlas y ahora por vender los seguros en contra de ellas. Nadie estaba protegiendo el sistema. Las entidades reguladoras del gobierno estaban literalmente dormidas al volante. ¿Qué podía salir mal? Absolutamente todo, y la primera pieza del dominó cayó de la forma más silenciosa posible. Llegó el año 2007, la Reserva Federal comenzó a subir gradualmente las tasas de interés para controlar la inflación, y de repente las tasas variables de las hipotecas de millones de personas se dispararon. El pago mensual de la casa para Juan Pérez, el conductor de autobús, pasó de $1,000 a $2,500 de la noche a la mañana. Juan no tenía ese dinero, nadie en su situación lo tenía. Así que Juan entregó las llaves de su casa al banco y se fue. Luego su vecino hizo lo mismo, y luego miles de familias en Florida, Las Vegas, California y Arizona. Al haber tantas casas vacías en el mercado al mismo tiempo, la ley básica de la oferta y la demanda hizo su trabajo. Los precios de las viviendas comenzaron a caer por primera vez en décadas. ¿Recuerdas las famosas cajas AAA llenas de malas hipotecas que los bancos internacionales habían comprado? De pronto, los bancos abrieron las cajas para ver qué había dentro y descubrieron que las hipotecas que sostenían todo no valían nada. Pasaron de tener oro financiero a sostener plutonio radiactivo en sus manos. Nadie sabía qué banco estaba podrido por dentro y cuál estaba sano. Y cuando los bancos no confían entre sí, ocurre el peor escenario financiero imaginable. El crédito se congela por completo. Los bancos dejaron de prestarse dinero unos a otros. El 15 de septiembre de 2008, el coloso financiero Lehman Brothers, una institución con 158 años de antigüedad que había sobrevivido a 2 guerras mundiales y a la Gran Depresión, se declaró en quiebra con una deuda de $600,000 millones. Fue el terremoto del siglo.
El pánico no se quedó en Wall Street, cruzó el océano en milisegundos. Los bancos en Islandia colapsaron. Las bolsas de valores en Tokio, Londres y Sao Paulo cayeron en picado. Las empresas normales, las que hacían pan, autos o ropa, no podían conseguir créditos ni para pagar la nómina semanal de sus empleados. El dinero en efectivo perdió su significado porque el valor detrás de los papeles digitales se había esfumado. Aquí es donde la paradoja de la economía nos explota en la cara. Los aviones seguían en las pistas, las fábricas seguían en pie, los agricultores seguían produciendo comida, pero todo el sistema mundial se paralizó por completo. ¿Por qué? Porque el dinero fiduciario no se respalda en oro ni en petróleo, se respalda únicamente en la confianza. Y en septiembre de 2008, la confianza del planeta entero llegó a cero. El gobierno de los Estados Unidos y la Reserva Federal se encontraron atrapados en el dilema ético más espantoso de la historia moderna. Tenían dos opciones sobre la mesa. Opción 1, dejar que todos los bancos irresponsables se fueran a la quiebra y sufrieran el castigo del libre mercado, lo que habría destruido los ahorros de toda la población y provocado un colapso global peor que el de 1929. Opción 2, usar los impuestos de los ciudadanos comunes para salvar a los mismos multimillonarios que habían provocado el desastre. ¿Adivinas cuál eligieron? Nació el famoso concepto de demasiado grande para caer, too big to fail en inglés. El Congreso estadounidense aprobó el programa TARP, $700,000 millones limpios inyectados directamente en las venas de los bancos que colapsaron. Y la Reserva Federal hizo sonar la imprenta como nunca antes mediante la flexibilización cuantitativa o quantitative easing en inglés. Crearon billones de dólares electrónicos de la nada para comprar los activos podridos de las instituciones financieras. Y aquí viene el dato amargo que desató la furia social alrededor del globo. Mientras 8 millones de personas perdían sus empleos en los Estados Unidos de América y 4 millones de familias eran desalojadas de sus casas, los ejecutivos de los bancos rescatados usaron parte del dinero de los rescates estatales para pagarse bonos multimillonarios de fin de año por buen rendimiento. Privatizaron las ganancias durante los años de fiesta y socializaron las pérdidas cuando la casa se quemó. Casi ningún alto ejecutivo de Wall Street fue a prisión. La estructura financiera pues sobrevivió, pero la relación de confianza entre los ciudadanos, los bancos y los gobiernos se rompió para siempre. Fue precisamente en medio de esta indignación masiva y esta pérdida total de fe en los bancos centrales, cuando, casualmente, en octubre de 2008, un personaje anónimo bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto publicó un documento técnico titulado Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico usuario a usuario. La gente empezó a buscar desesperadamente alternativas fuera del sistema tradicional. Las cenizas de 2008 cambiaron las reglas del juego para siempre. Mirando hacia atrás con el lente de la curiosidad, la crisis financiera de 2008 no fue simplemente un accidente económico o un fallo imprevisto en una computadora. Fue una lección magistral sobre la psicología humana, sobre la codicia ciega, los incentivos perversos y la fragilidad del valor que le otorgamos a las cosas. Aprendimos que cuando un producto financiero es tan complejo que ni siquiera la persona que te lo está vendiendo sabe explicártelo con manzanas, probablemente estés ante una trampa. Aprendimos que la confianza tarda siglos en construirse y apenas unos segundos en desmoronarse por completo cuando se descubre la verdad detrás del telón. Pero la pregunta más inquietante que debemos hacernos hoy, mientras observamos el panorama actual, no es qué ocurrió en 2008. La verdadera pregunta de todo observador curioso es: ¿hemos aprendido la lección? ¿O simplemente estamos construyendo la siguiente burbuja con piezas más sofisticadas? Y si te apasiona descubrir esos detalles ocultos, las paradojas y los hilos invisibles que mueven el mundo y que casi nadie comenta en las noticias tradicionales, este es tu espacio. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para acompañarnos en nuestro próximo viaje de exploración. Déjanos en los comentarios cuál de estas curiosidades sobre la crisis te pareció la más absurda o sorprendente de todas. Sigue cuestionando todo, mantén siempre viva esa curiosidad. Y nos vemos en el próximo video para seguir desarmando la realidad juntos.